Vamos a tocar el tema. Vamos a tocar el tema de economía peruana, problema y posibilidad, a cargo de Pedro Franque, a quien damos una bienvenida a este evento. Y tenemos el gusto de volverlo a tener con nosotros, con los PECs. Ya hemos tenido la oportunidad de escucharlo en anteriores oportunidades. Y hoy en día, en que el Perú se debate en una crisis tan severa de gobernabilidad, de destrucción de la institucionalidad política y, y del Estado, creo yo que se hace cada vez más necesario tener claro cuáles son las propuestas que, como Nuevo Perú, tenemos para un proceso de reconstrucción nacional, ¿no? Eh, Pedro Franque es fundador del Partido Nuevo Perú por el Buen Vivir, es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro de la Comisión de Programa de nuestro partido. Ha sido director ejecutivo de Foncodes, gerente general de Salud y recientemente ministro de Economía y Finanzas. En este último cargo, lideró la recuperación económica post-pandemia, elevando el PBI en 13%, reduciendo el déficit fiscal de 8.9% a 2.7% del PBI, implementando el plan de bonos populares más grande de la historia, con innovaciones como la cuenta DNI. Durante su gestión se dieron las modificaciones a la ley de presupuesto que motorizaron el funcionamiento de la negociación colectiva. Así que entonces, hoy día tenemos a Pedro Franque, le damos la bienvenida y te dejamos eh, el audio para que puedas dar tu exposición. Gracias por tu presencia. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos los presentes, a todos los compañeros y compañeras presentes. Me plantearon hacer una intervención como de una media horita, creo. Voy a tratar de hacerlo en el tiempo. Es difícil porque hay muchas cosas por decir y tengo aquí Pedro, te puedes Sí, extender, no hay ningún problema. y tengo aquí un PowerPoint aquí para compartirlo. ¿Ok? excelente. Este, le- no sé si Gustavo les mandó el PowerPoint, le he añadido un poquitito al final porque no he tenido tanto tiempo de mejorarlo de lo que tenía antes. ¿Ok? De hecho, me faltó cambiar la fecha. Ok, entonces la idea es aquí, tratar un poquito una buena parte de lo que me parece son los grandes problemas como del momento, ¿no? En la economía peruana, que en realidad se ha empeorado bastante desde el 2021, digamos, ¿no? Y plantear un poquito una mirada al futuro, los grandes retos que tenemos, ¿ok? Y tal vez no quiero hacerlo tan largo para dialogar un poco más, ¿no? Dar más espacio a la discusión, que creo que me parece que en este espacio es conveniente. Y estos son los 5 temas que quiero tratar, ¿no? La pobreza y la desigualdad, el bajo crecimiento, el déficit público, los temas de informalidad y gobernabilidad democrática, y finalmente tratar un poco de propuestas y de lo que pasa en el futuro, ¿no? Como digo, quiero hacerlo más bien corto para poder dar un espacio al diálogo, que me parece que con ustedes como que corresponde, ¿no? Me parece que es muy bueno, ¿no? Somos parte de una misma agrupación política y lo que corresponde es conversar entre nosotros, dialogar, ¿no? Construir conjuntamente alternativas. Creo que eso es importante. Entonces, el primer tema que quería trabajar es este tema de pobreza y desigualdad. Y bueno, aquí esto ya es como un poco, no sé si conocido, pero bueno, hay que reiterarlo, ¿no? El número de la pobreza ha aumentado significativamente del 2021 hasta acá, ¿no? Aumentó del 2021 al 2022, del 2022 al 2023. Las proyecciones indican que este año va a volver a aumentar, ¿no? Y son desde el 2019, antes de la pandemia, ahora son 3.300.000 pobres adicionales, ¿no? La mayor parte en las ciudades, la enorme mayor parte en las ciudades. No voy a detallar aquí, pero la pobreza urbana es la que se ha multiplicado de una manera enorme. La pobreza rural más bien ha mantenido una ligera tendencia a la baja. Luego comentaré un poquito
mi sentido o la importancia de cómo leo eso, ¿no? Pero esto muestra que estamos en una situación bastante crítica. En el Perú no habíamos visto ese nivel de pobreza hace muchos años, ¿no? Esto se relaciona bastante con la muy alta desigualdad que hay en el Perú. Ha habido bastantes discusiones sobre los datos de desigualdad, pero ahora este ah, artículo, digamos, este cálculo que está aquí mostrado a mano derecha, hecho por el World Inequality Lab, es el grupo que trabaja con Piketty, Zuckman y otros economistas bien tromes que están trabajando el tema de la desigualdad y revisando los datos, muestran esto, ¿no? El 1% más rico de la población peruana, ¿no? Obtiene, antes de impuestos, el 1% obtiene como el 27% de los ingresos, ¿no? Con los impuestos esto se rebaja un poco, digamos, ¿no? Se rebaja regular, pero todavía la pobreza, la concentración del ingreso en el 1% más rico está al mismo nivel que hace 20 años. Les pongo este dato nomás, pero al que le interesa a esta información, y yo los tengo por ahí, tiene una serie de otros indicadores de la desigualdad que muestran básicamente eso. Dentro del conjunto de países del mundo y de América Latina, que es altamente desigual, el Perú tiene una alta desigualdad y no se ha reducido. Los defensores del neoliberalismo y de que el crecimiento económico del comienzo de la década fue una panacea de todo, han mantenido una serie de información respecto de que la desigualdad ha caído, pero lo que hemos visto en la realidad es que esto, con estos datos, no es así, ¿no? Estos datos son mejores que otros que se han mostrado anteriormente. Les puedo comentar más adelante si quieren. Y un tema esencial en este tema es que, bueno, estamos tenemos una economía altamente monopolizada o dominada por por un pequeño grupo de empresas, ¿no? Esta es una métrica, digamos, hecho por el Foro Económico Mundial, digamos, ¿no es cierto? Nada izquierdista, que compara una serie de países y que pueden ver aquí como los países donde hay más competencia, según esto, son aquí Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón. Perú, Chile, Colombia son países en los cuales el mercado está dominado por unos pocos grupos empresariales. Hay un fuerte poder monopólico, ¿no? Aquí hay unos gráficos que muestran cómo en productos claves, como por ejemplo la leche, el 85% del mercado está monopolizado solo por la leche Gloria, o en la cerveza, el 95% del mercado está monopolizado por la leche Gloria. Entonces hay una gran concentración de la riqueza, lo muestro aquí muy simplemente, uno puede poner muchos otros ejemplos y se expresa mucho también en la minería, la explotación de recursos naturales, donde hay grandes empresas transnacionales que dominan ese sector. Y junto a eso, lo que hemos visto es que durante los últimos 15 años, donde supuestamente había un crecimiento económico importante y qué sé yo, los ingresos laborales del sector formal, los trabajadores dependientes, ven aquí en la raya de arriba, no han aumentado sus ingresos reales. Desde el 2007 hasta la fecha, digamos, del 2007 hasta el 2019, antes de la pandemia, no habían aumentado nada. Y, por cierto, del 2019 al 2021 han caído. En 2022 esa caída se ha mantenido a este nivel. Falta actualizar el gráfico, pero esta situación se ha mantenido. Hay un crecimiento, pero el crecimiento ha ido sobre todo de las utilidades y no ha mejorado los ingresos de los trabajadores formales. Si ven un poco el gráfico, en realidad un poquito de los trabajadores informales, pero antes de la caída de la pandemia, donde ellos sufrieron mucho, ¿no? Terriblemente. Entonces, este es un primer gran problema, ¿no? Hay una gran desigualdad con una pobreza que ha crecido, con una concentración de ingresos en los grupos de mayores ingresos que tienen un mercado dominio de un mercado monopólico, monopolizado y de los recursos naturales del Perú, y donde los trabajadores no han tenido beneficios, no ventajas del crecimiento económico que hubo algunos años pasados. Ahora, el segundo gran tema es que esta discusión sobre el crecimiento económico
muestra que ha habido un cambio significativo en el Perú en los últimos años, ¿no? La coyuntura actual es una coyuntura que la llamamos de recesión, digamos, ¿no? De fuerte caída de la producción nacional, ¿no? Este grafiquito muestra cómo iba creciendo la economía nacional, espero que sean mi puntero, ¿no? El 2014 al 5%, bajó, el 19 dio otra vuelta casi 4%, 3,8%, pero se derrumbó con el COVID. Logramos recuperarla con un crecimiento que llega a ser 13%, ¿no es cierto?, a fines del 2021, comienzo del 2022, pero de ahí vuelve a caer dramáticamente y sigue cayendo y en realidad ha sido negativa. Y el último dato muestra un dato negativo, ¿no? El dato de marzo, digamos, ¿no? En todo caso, entre negativo y muy bajo, es realmente bajo el crecimiento, ¿no? Realmente no estamos creciendo. Y este indicador de producción agregada, que el dato de marzo es menos 0,09, una caída muy ligera, digamos, ¿no? Del PBI, en realidad oculta de que hay sectores, como el sector industrial, que sí han caído en una recesión mucho más profunda. En realidad, lo que sucede es que el dato del PBI agregado promedia, suma lo que pasa en el sector primario exportador minero, al que puede crecer en medio de la pobreza de la población, que no genera empleo y que no genera mayores beneficios para la población, y promedia eso con la industria, la construcción, los servicios donde trabaja la mayor parte de las personas, porque el sector primario exportador, el sector minero, solo da empleo a 1 de cada 100 peruanos. Entonces es casi irrelevante para el bienestar de la población. En cambio, el sector industrial, por ejemplo, un sector clave en cualquier economía, ha caído hasta marzo 9% y ha tenido una caída muy fuerte todo el año pasado. La construcción mostró también una caída muy fuerte el año pasado. Este año muestra una ligera recuperación, pero que no recupera la caída del año pasado, ¿no? Está recuperando parcialmente. Y esto se refleja en que, por ejemplo, el empleo en el sector privado ha caído en marzo en un 1,4%. Había venido creciendo durante varios años por el esfuerzo de SUNAFIL y de fiscalización que se estaba haciendo mal, pero en marzo ha habido una caída absoluta de puestos de trabajo en el sector privado y ya desde hace varios meses esto estaba casi estancado, ¿no? Esto significa menos empleo, más problemas para la población. Ahora, eh, creo que a veces voy muy rápido. Digamos que uno analiza la coyuntura, el momento del año, los meses del año, este año y medio ya, ¿no? De Dina Boluarte, y ve una economía, pues, digamos, regreso acá, desastrosa, ¿no? Miren, esto es Dina Boluarte, ¿no? Rum, se va para abajo, ¿no? Ya había bajado el 2022, ¿no? Pero se va hasta el negativo, ¿no? Esto es Dina Boluarte, ¿no? Todo este rojo. Este es 2022, todavía es el gobierno anterior de Castillo, ya cae a fin de año. Este gobierno tiene bastantes problemas. Bueno, diciembre es el mes del golpe, ¿no? La mayor caída, pero fíjense, la enorme caída del año pasado. Y dicho sea de paso, es como el gobierno trató de decir, el problema fue las protestas y el ciclón Yaku. Sí, pero la enorme caída de la industria no es en el primer trimestre, en los primeros meses, es julio, ¿no? Junio, julio, agosto, cuando ya, no sé, los desastres naturales y las protestas sociales se habían amainado. Esto es claramente un problema de la mala política económica aplicada por el gobierno. Y estas son las consecuencias. Caída del empleo, empobrecimiento. Ahora, el asunto es que el tema del crecimiento económico no es solamente coyuntural. Digamos como que es algo así como que estábamos sacando, a veces lo pongo yo con mis alumnos como con un ejemplo de notas, ¿no? Ya estábamos con un crecimiento bajo, aquí está el dato de la última década, ¿no? Si en el 2023, que es el crítico, 1,4%, esto es como sacar, ¿no? No sé, 10 o 0,9 en una prueba del examen, y bueno, del 0,9 bajamos al 0,7, ¿no? Porque del 1,4 pasamos al 2023, que es negativo. Pero 1,4 es un crecimiento bajísimo, sobre todo para países en desarrollo, digamos, países europeos con altos ingresos, un crecimiento de 1,4 les puede parecer razonable porque no tienen crecimiento poblacional y tienen ingresos muy altos.
¿no? Pero para un país en desarrollo como el Perú, 1,4 es un crecimiento miserable, ¿no? China crece al 5% y les parece bajo porque antes crecían al 10%, la India crece al 7%, Vietnam, Bangladesh crecen más. Nosotros mismos, como país, entre el año 40 y el 70, ¿no? Crecíamos al doble de lo que hemos crecido en la década pasada. Claramente el crecimiento que tuvimos entre el 2001 y el 2010, que fue alto, del 4,7%, fue algo excepcional, digamos, ¿no? No sostenible, ¿no? Hubo como una coincidencia, de buenos años de clima, precios altos de las materias primas y de los minerales, que hizo que bastante inversión minera y producción minera llegara al Perú, porque la minería había estado bajo durante unos años. Una condición excepcional, pero no sostenible, ¿ok? Y ahora estamos en esta situación, un crecimiento de 1,4%, que es un crecimiento muy bajo, lo cual nos hace plantear este tema, ¿no? Cuando discutamos el crecimiento económico como un tema, hay que mezclar en la discusión, hay que juntar en la discusión la coyuntura de recesión, y lo veremos un poco en las alternativas, con las alternativas más de mediano y largo plazo. ¿Ok? Entonces, hasta acá hemos planteado dos problemas, ¿no? Hay una alta pobreza, desigualdad en el Perú que se ha mantenido incluso en los buenos años, ¿no? Que hemos tenido. Hoy estamos en recesión, una economía muy parada, pero que viene ya a un ritmo muy lento desde hace años. Un problema de hace una década se agrava en este momento, ¿no? Con Dina Boluarte. El tercer gran tema que tenemos es el déficit público, ¿no? Y en realidad no es el déficit, sino más propiamente la baja de ingresos, ¿no? Este es el dato que tenía, pero ayer ha salido un nuevo dato que muestra que el déficit público ha subido a 3,8%. Y aquí pueden ver cómo a lo largo del régimen de Dina Boluarte, el déficit público ha aumentado continuamente, ¿no? ¿no? En realidad lo recibió menos, ¿no? Porque aquí está el gráfico desde marzo del 2023, ¿no? El dato de fin del 2022 es todavía más bajo, ¿no? El déficit público ha aumentado. Hay un déficit creciente, 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 y todos los días, todos los meses aumenta, ¿no? Y la razón esencial de esto es particularmente grave. ¿Por qué? Porque el problema principal de esto es que la recaudación de impuestos, los ingresos que obtiene el Estado de las grandes empresas, ¿no? Etcétera, ha caído, se ha derrumbado también. Aquí pueden ver cómo entre el año pasado y ¿no? ¿no? Marzo de este año ha caído en 2,3% el Producto Bruto Interno. Es una caída muy fuerte y sigue en declive, ¿ok? Sigue en declive. Y esto es un problema muy grande, ¿no? Causado básicamente, en realidad esencialmente por la política económica del gobierno operada por el Congreso. Y aparentemente, digamos claramente, como dos medidas grandes que están favoreciendo esta caída de la presión tributaria. Porque hay un cambio que debería ayudar a una mayor recaudación de ingresos del gobierno. El precio del cobre y el precio del oro tienen muy buenos precios. Las empresas mineras tienen grandes utilidades, deberían pagar más impuestos, pero el Estado recauda menos impuestos. ¿Por qué recauda menos impuestos? Por dos razones. Uno, porque el Tribunal Constitucional, que fue elegido pues por el fujicerronismo, ¿no? Por una alianza de Fujimori con toda la ultraderecha y Cerrón, le regaló, dijo, las grandes empresas le deben 12.000 millones de soles al Estado peruano. Les regalo las deudas, ya no tienen que pagarlas. Y además ha establecido que a las grandes empresas les conviene, no solo es el regalo, sino que claramente cualquier de estos gerentes financieros de grandes empresas dicen, no nos conviene pagar impuestos, posterga. Manejamos esa plata y dentro de 10 años, 20 años, veremos si es que pagan o nos dan un nuevo favor. Entonces, los ingresos del Estado se están derrumbando y siguen para abajo, por si acaso, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? El déficit en el último año ha aumentado, ¿no? 1,5%, perdón, los ingresos han caído 2,3%. El problema son los ingresos, no es
el gasto del gobierno, ¿ok? El problema son los ingresos. Incluso, en realidad, los gastos han caído también, ¿no? Solo que los ingresos han caído mucho más rápido. Y esto nuevamente se agrava, ¿no? Es parte de agrava una tendencia previa, una situación previa muy delicada. El Perú, esto es el último informe económico de la OCDE del año pasado, tenía una presión tributaria al 2000, me parece que estos son los datos al 2022, de 17%, como les dije, esto ya se cayó 2 puntos, pero con este dato antiguo ya estábamos a la cola de América Latina, ¿ok? Y en la mitad de la OCDE y 10 puntos debajo de los 6 países grandes de América Latina, de los cuales somos partes. 10 puntos debajo. Y ahora este 17,9 es 3 puntos menos. ¿Me explico? Entonces, el Estado peruano tenía el Perú tenía un serio problema de bajos ingresos, ¿ok? Que lo que hace es que, no he detallado tanto aquí, pero, por ejemplo, este problema de bajos ingresos ha sido esencial en que durante el COVID el Perú tuvo 300.000 fallecidos. La tasa de mortalidad por COVID en el Perú fue el cuádruple del promedio mundial. Si la tasa de mortalidad del COVID en el Perú hubiera sido igual al promedio mundial, 225.000 peruanos no habrían fallecido. 225.000. ¿Y eso por qué es? Bueno, en buena parte, por varias razones, pero en buena parte por un Estado débil y por un sistema de salud que es una vergüenza. Si uno ve los datos, el número de médicos por persona, de camas hospitalarias por persona, de camas UCI por persona, de ventiladores por persona en el Perú es ridículamente bajo comparado con todos sus pares regionales. Y tengo los grafiquitos al que le interesa, porque esto lo enseño en la universidad y tengo todos los datos guardados. Bajísimos ingresos del Estado, bajo gasto en salud, bajo gasto en educación, bajo gasto en pensiones y jubilación, baja inversión en carreteras, el crecimiento es bajo y la pobreza y la desigualdad son grandes. Y lo que ha pasado este último año de Dina Boluarte con este Congreso, es efectivamente que lo que ya estamos muy mal, nos hemos ido totalmente peor, al hoyo, y seguimos yendo para abajo. ¿Ok? Ahorita en la coyuntura, bueno, el cobre subió un poco, sigue siendo alto, igual que el oro, pero hemos visto que esta no es una solución sostenible, ¿no? Esto va a tender a mejorar un poquito los ingresos del Estado, pero no alcanza para los serios problemas que tenemos con estas leyes del gobierno, del Congreso y del gobierno central de exonerar impuestos y de perdonar deudas, que está generando una ruina al Estado peruano, ¿no? Una ruina al Estado peruano y que va a ser bastante problemático este año. Ok, déjeme entonces pasar a un cuarto problema que me parece esencial, ¿no? He planteado 3 grandes problemas, me parece, ¿no? En el estado actual. Uno, la pobreza y la desigualdad, que la desigualdad en particular, que ha acrecentado, ¿no es cierto? Se ha mantenido sumamente alta en los últimos 20 años y los trabajadores no han mejorado sus ingresos. 2, el crecimiento se ha detenido y hemos caído más abajo con Dina Boluarte. Ya teníamos un problema estructural, se ha agravado en la coyuntura. Tercer problema, peor todavía, en realidad, en cuanto al agravamiento, es que ya teníamos una, ya teníamos una presión tributaria en los ingresos del Estado muy bajos y ahora ya estamos, como quien dice, en el hoyo a ese respecto. Yo pienso que hay un cuarto tema esencial, digamos, que tenemos que trabajar, ¿no? Que hay que pensar que es lo que podríamos llamar un enfoque de economía política, ¿no? La relación entre la situación que tenemos económica y la gobernabilidad democrática, ¿no? Que evidentemente está muy crítica en esta situación. Y bueno, esto tiene un gran tema, ¿no? El tema de la informalidad, ¿no? Aquí lo que vemos es este gráfico que muestra que en realidad la tasa de informalidad en el Perú es sobre todo, en la raya de arriba pueden ver que es la informalidad en las microempresas, 85% ahora. Lo cual es más o menos esperable, es muy difícil de reducir la informalidad en las microempresas porque digo yo,
la señora que la veo en la calle vendiendo unas frutitas en la esquina, el señor que lava carros, o incluso el periodiquero, ¿no? El que me trae el periódico todos los días, que es formal en un sentido, porque tiene una relación con una gran empresa, que es la empresa de periódicos de todos los días, y tiene un permiso de la municipalidad para operar. Pero desde luego, en términos de derechos laborales, de registro laboral, etcétera, él trabaja solo con su hermano, digamos, ¿no? No lo tiene por los altos costos laborales. La informalidad es producto de la enorme cantidad de microempresas que hay en el Perú. Porque si habláramos, si el Perú tuviera, digamos, hubiera una mayor cantidad de pequeñas y grandes empresas, ¿no? La informalidad, incluso en las pequeñas empresas, la informalidad es 38%, es alta, pero es muchísimo menos, ¿no? Si promoviéramos, si muchas microempresas pasaran a pequeñas empresas, pucha, que la mitad de la informalidad desaparecería, ¿no? Y esto tiene que ver con este grafiquito, con cómo funciona el, el trabajo en el Perú, ¿no? El 38% de los trabajadores en el Perú son asalariados privados, es decir, son trabajadores, ¿no? Que alguien les paga, digamos, ¿no es cierto? El otro 62% son independientes, la esposa que trabaja con el chico independiente y algo de empleados públicos y trabajadores del hogar. Pero el tema clave es que además de que los asalariados privados son la minoría, el 38%, de este 38%, la enorme mayoría están en microempresas, de 1 a 10 asalariados. Entonces, en realidad, en grandes empresas, ¿no? Solo trabaja en el Perú, digamos, el 21%, el 31%, un 8% de la población y otro 6% en pequeñas empresas. El problema que tenemos en el Perú es que no hay empleo, no hay empresas que den empleo realmente en el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente el sector moderno, no sé si paso demasiado rápido, pero bueno, el sector moderno, que aquí está graficado la economía peruana, este, pensada sencillamente en tres bloques. El sector moderno, más moderno, la minería, la gran industria, las finanzas, la electricidad, un gran bloque que aquí estos investigadores lo llaman el sector tradicional, la pequeña empresa familiar, la señora que vende el ambulante en la calle, el peluquero, ¿no? Y aquí el gran tema es que el sector de micro y pequeñas empresas es un sector muy poco, mucha gente con muy baja productividad, ¿ok? Autoempleo de hasta 4 trabajadores en este esquema, muy baja productividad. Y es tan baja la productividad que, bueno, no alcanza a ser formal, ¿no? Y aquí la tragedia, digamos, ¿no? Si se quiere, ¿no? Es que el sector, digamos, moderno y el sector intermedio no han generado empleo, ¿no? Como les dije aquí, no he puesto el dato, pero la minería emplea en el Perú a 1 de cada 100 trabajadores. 1 de cada 100. ¿Me explico? Entonces la minería concentra una enorme cantidad de riqueza, exporta al exterior, genera un montón de otros problemas que ya ustedes conocen, pero en términos, digamos, económicos, ¿no? Más directamente, dejando de lado, no debemos dejar de lado, pero bueno, además de que contaminan, generan conflictos con la comunidad, deterioro social, etcétera, bueno, no generan empleo. ¿Me explico? 1 de cada 100 peruanos. Y entonces, como no hay empleo en el Perú, la gente tiene que subsistir. ¿Cómo? Como vendedor ambulante, y muchas veces, pues luego ya también como taxista y como taxista informal y como colectivero, y entonces las cosas se complican muchísimo en cuanto a la gobernabilidad, ¿no? Este, y junto a esto, voy a pasar junto a esto, en realidad tenemos el otro extremo respecto a la gobernabilidad democrática, ¿no? Que es que tenemos unos grandes lobbies, ¿no? Que logran estos beneficios en el Congreso, ¿no? De contrabando en una ley en el Congreso, a fin del año pasado, quién sabe cómo en el último minuto, meten un articulito, los grandes agroexportadores se ahorran 1.000 millones de soles en contribuciones a la seguridad social. O sea, nos están quitando plata, yo diría robando a los asegurados, a los trabajadores que necesitamos un seguro de salud y que cuando vamos a salud no hay medicinas, no hay cita, no hay operación porque no hay plata. Claro, 1.000 millones de soles regalados por el Congreso a los grandes exportadores, ¿no? Entonces, el esquema de política económica es un esquema y de estructura económica que mantiene una enorme gente a la informalidad, lo cual, dicho de paso,
complica también su organización política y social, ¿no? Porque es difícil organizar a los microemprendedores, a los ambulantes, requiere mucho esfuerzo, ¿no? Marx decía, ¿no? Que el capitalismo puede generar un proletariado y que esta producción colectiva es lo que generaba una fuerza social, ¿no? En el Perú no la tenemos, ¿no? Cada ambulante está en una esquina, ¿no? Cada campesino está en un sitio distinto. Genera una gran dificultad, ¿no? El subdesarrollo del capitalismo en el Perú también genera un subdesarrollo del proletariado, ¿no? Y de los sindicatos y de la fuerza social de los trabajadores, ¿no? Y por otro lado tenemos un poder concentrado de un grupo monopólico que junta grandes empresas monopólicas en el mercado interno y extracción de minerales para el Perú. Esto ha generado, pues, tiende a generar en el Perú una situación de ingobernabilidad, ¿no? Adolfo Figueroa, un gran profesor de la universidad que analizó estos temas hace años, ya falleció lamentablemente, analizaba esto, ¿no? Y decía, cuando hay una crisis distributiva, cuando hay tanta pobreza y tanta desigualdad, hay momentos cuando la gente se rebela contra el orden social, ¿no es cierto? Se rebela de distintas maneras, ¿no? Se rebela desde la gente que salió a protestar y, ¿no? Dina Boluarte las mató, ¿no? Espantosamente en estas masacres que hubo, y también la gente se rebela no pagando impuestos, no respetando los semáforos, no respetando el orden social, etcétera, ¿no? Y lamentablemente esto pone en grave riesgo la democracia, ¿no? La democracia es muy frágil y la desigualdad, la informalidad agravan esto y desde luego los lobbies y el poder concentrado de estos lobbies junto a la ultraderecha han destrozado la democracia en estos meses, ¿no? Pero yo me concentro aquí un poco en la economía, ¿no? Quiero concentrarme un poco en la economía más que en la política, y aquí quiero remarcar esto, ¿no? Hay todo un tema de, en realidad, reconstruir, defender y reconstruir la democracia en el Perú, pero yo quiero insistir aquí en que el tema no es solamente de las reglas de juego de la política, que son importantes, ¿no? Que hay que defender la democracia que queda, que hay que tratar de evitar de que, no sé, este grupo mafioso en el Congreso tome los organismos electorales y tenemos que protestar y rechazar eso, ¿no? Y tratar de buscar mejores reglas de juego políticas y tener una participación política, pero parte del tema también es cómo funciona la sociedad y cómo funciona la economía, ¿no? La política no está aislada de la estructura económica y del funcionamiento económico. Y la alta concentración de poder económico, los lobbies que producen esos sectores y la informalidad y la desigualdad dificultan la gobernabilidad democrática en el Perú. Todo esto está en medio de un mundo que tiene que enfrentar tres grandes cambios a nivel internacional, y frente a los cuales, más allá de lo que se diga, el Perú anda a la deriva. El mundo anda con muchas dificultades, la verdad, pero el Perú anda a la deriva, es decir, no hay gobierno, ¿no? No hay mirada estratégica, no sabemos a dónde vamos, no hay ninguna planificación, no hay ninguna propuesta, en realidad, por parte del gobierno, ¿no? Uno, el cambio climático. Hoy nos estamos congelando, pero en verano nos estamos incendiando y parece que los eventos climáticos extremos van a seguir y hay cantidad de problemas, no lo voy a detallar en esta conferencia, pero estrés hídrico, desastres naturales, serios problemas para el Perú. Segundo gran tema del cambio mundial, lo he puesto como conflictos mundiales, pero en realidad también lo podemos ver como fin de la Pax Americana, ¿no? Ya el gran periodo en el cual desde entre 1990 y digamos 2015, ¿no? 2020, Estados Unidos era como el que mandaba en el mundo. Bueno, ya no es así, ¿no? Sigue siendo un gran poder, digamos, ¿no? Eso es obvio. Y en particular, además, pero hay pues una disputa por el poder con una serie de conflictos regionales y esto ha generado, dicho sea de paso, se eliminó, digamos, la ultraglobalización neoliberal, ¿no? La idea de que predominaban en el mundo los mercados libres y que la Organización Mundial del Comercio funcionaba en base a reglas y eso arreglaba el comercio. Ya eso fue destrozado,
digamos, ¿cierto? Por el gran poder del mundo, Estados Unidos, ¿no? Trump comenzó a tomar una serie de medidas y ahora Biden sigue, y como la OMC se la pasean, digamos, ¿no es cierto? Se la pasan por donde quieren, ¿no? Simplemente está totalmente, el conflicto geopolítico mundial se ha llevado de encuentro cualquier pretensión de libre comercio a nivel mundial. Y el Perú, en realidad, aquí estamos pues con grandes inversiones chinas, pero somos parte del patio trasero de los Estados Unidos y nada, no tenemos un rumbo estratégico al respecto. Y por último, hay la gran, yo diría, amenaza, con algunas ventajas de la inteligencia artificial, que puede eliminar mucho más empleos. En un país que tiene dificultades de generar empleos, esto puede ser crítico. Termino solamente, bueno, todo esto me parece a mí indicar que en una gran reflexión vivimos una coyuntura crítica, ¿no? Hay estos autores económicos bastante famosos, probablemente yo creo que firmes candidatos al premio Nobel, Acemoglu y Robinson, que escribió un libro que se hizo muy común, ¿no? Muy famoso, que se llama ¿Por qué fracasan los países?, pero tienen una serie de aportes adicionales antes y después. Acemoglu está trabajando muy bien el tema del cambio tecnológico con la inteligencia artificial de una manera muy crítica y muy interesante. Y ellos dicen esto, pues que ya sabemos, ¿no? Hay momentos críticos en los cuales pues, se juega el futuro, ¿no? No todos los momentos históricos tienen la misma densidad, ¿no? Bueno, todo lo anterior mostraría que en el mundo, posiblemente, y particularmente en el Perú, vivimos una coyuntura crítica, ¿no? En términos políticos y económicos, ¿no? Es difícil salir de esto, ¿no? O es difícil evitar esta conclusión. No estamos en cualquier momento, en realidad. Estamos en un momento especialmente difícil, donde se conjugan, ¿no? En realidad, esta es una charla sobre economía, una conferencia sobre economía, pero se conjuga la difícil situación económica con la política, ¿no? Y claramente, a mi juicio, en realidad es, no sé decir es increíble, pero es terrible como, no sé, los grandes poderes económicos, los grandes gremios como la CONFIEP, se pueden quejar del tema de seguridad ciudadana, pero los atentados contra la democracia, las violaciones de los derechos humanos, las matanzas, ¿no? El hecho de que el Congreso se lleve de encuentro a la democracia, no les importa. ¿Por qué? Porque están recibiendo beneficios, porque reciben exoneraciones tributarias, porque el Congreso dice que quiere sacar a sangre y fuego algunos proyectos mineros, ¿no? No les parece que no tuvieran, no sé si no les importa o no se dan cuenta de que el país se está incendiando y que se los puede llevar a ellos de encuentro, digamos, ¿no? Tienen una mentalidad súper cortoplacista y además hiper ideologizada, ¿no? Ideologizada a favor de un punto de vista, pues, que piensan que nada, solo una república, el regreso a una república oligárquica, podríamos decirlo, porque ese es el cambio que ha habido en el Congreso, ¿no? En el cual este pequeño grupo de poder económico tenga un poder, ¿no es cierto?, autoritario sobre el resto, es lo que puede ser para el futuro, ¿no? Espantoso. Estamos en esta coyuntura crítica. Pero bueno, disculpen que me alejo un poco del tema económico, regreso un poco al tema propiamente económico para plantear estas tres orientaciones que las hemos discutido, creo que van en la línea de lo que hemos planteado, ¿no? Desde el Nuevo Perú, antes del Frente Amplio en las elecciones anteriores, y que creo que siguen siendo tres orientaciones claves para entender, ¿no?, lo que necesita la economía, los cambios que necesita la economía en el Perú. En primer lugar, en el corto plazo, reactivar la economía. Incluso con este modelo económico, digamos, con todo lo que es malo, es, es terrible, pues, que hemos tenido una recesión donde la economía se ha reducido y que la industria esté cayendo al 8 o 9% anual. ¿Me explico? Es una pérdida de empleo brutal, ¿no? Y hay formas de reactivar la economía en el corto plazo, ¿no? Y las esenciales son más inversión pública, ¿no?, que debe hacerse de manera sostenible, y menores tasas de interés y más crédito, facilitar el movimiento del dinero en la política monetaria del sistema financiero. Y la inversión pública lo que hace es que, bueno, se hacen una serie de obras que en el corto plazo contratan trabajadores, pagan salarios y además mueven todo el sector de la industria y materiales de la construcción, ¿no? Y todo eso reactiva la demanda y pone la economía
en marcha. En realidad, claro, desde luego esa inversión pública tiene que hacerse de manera sostenible. Un problema serio que tiene la política económica de este año, de este gobierno, es que la inversión pública ha aumentado, pero de manera insostenible. ¿Por qué? Porque los ingresos tributarios han caído brutalmente. Entonces te está generando un déficit enorme. El gran tema, digamos, ¿no es cierto?, que va a tener la política económica en los próximos meses es cómo hacen para limitar un poco el déficit, y me temo que la receta usual, tradicional, de un punto de vista neoliberal, que se ha usado la visión de cortoplacista de un MEF que ajusta es recortemos la inversión pública, con lo cual van a agravar la recesión. Sería pésimo. Pero bueno, hacer el primer tema, reactivar la economía con más inversión pública y más crédito, sobre todo la inversión pública, se conecta con la segunda línea de intervención, una reforma tributaria con justicia. ¿Por qué? Porque esa reforma tributaria, el recuperar lo que se ha tirado por la borda y el establecer pues impuestos más o menos razonables para la minería, donde podemos cobrar más. El Fondo Monetario Internacional le ha dado recomendaciones al Perú en su última revisión diciendo, oigan, ¿cómo es posible que a los trabajadores les cobren hasta 30% en el impuesto a la renta y al capital le cobren 5%? No lo dice así, por supuesto, lo dice mucho más polite, ¿no? Pero ahí está el dato, ¿no? Y de esa manera poder asegurar educación, seguridad social, salud pública y la inversión pública que necesitamos. Y el tercer gran tema, en realidad, ¿no?, es que también se conecta con los anteriores, es el desarrollo productivo diversificado, ¿no? La reforma tributaria con justicia permite que el Estado tenga un rol redistribuidor, capture ingresos de los más ricos y de derechos básicos para todo el mundo, principalmente, desde luego, para los que tienen menos, para los más vulnerables, ¿no? Que no tienen la opción de una alternativa privada, ¿ok? Y que también esa reforma tributaria con justicia va a permitir que sean más carreteras y más caminos, que son sobre todo, pues, para llegar a las zonas alejadas del Perú, ¿no? Donde hay peores condiciones, debiera ser, ¿no? Pero junto con eso necesitamos un desarrollo productivo diversificado. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad tenemos a la base una estructura productiva primario exportadora que tiene esta dicotomía, ¿no? Podríamos decir este dualismo en sencillo, ¿no? Por un lado, un pequeño sector de grandes monopolios de la minería que está en nuestros recursos naturales genera muy poco empleo, grandes ganancias, poco empleo, y por otro lado, una enorme cantidad de gente. Esta es una simplificación porque hay pues un sector también de medianas empresas, pero simplificando, una enorme cantidad de pequeña agricultura familiar, de microempresas con muy baja productividad, ¿no? Y esto debemos transformar, ¿no? Creo, además, quiero señalar aquí que esencial para mí aquí es el tema de la agricultura familiar, las zonas rurales, que son las zonas donde hay más pobreza, ¿no? Donde hay menos calidad de vida, ¿no? Porque hay menos agua potable, porque hay menos desagüe, porque hay menos electricidad, porque los colegios tienen menos calidad, ¿ok? Hay una necesidad de asegurar derechos sociales básicos, pero también hay una potencialidad, ¿no? La pequeña agricultura familiar ha venido aumentando su productividad en los últimos años y diversos sectores del campo peruano han venido desarrollando alternativas, digamos, ¿cierto? En el Perú se ha resaltado mucho el desarrollo de la agroexportación, ¿no? De las grandes plantaciones, que en realidad efectivamente ha sido pues potente, pero no se habla tanto de los productores cafetaleros, los productores de cacao en la ceja y selva. Hoy la producción de palta, que se desarrolla en una serie de valles también interandinos de pequeños productores, gente que tiene, bueno, digamos medianos, ¿no? Ya no tienen 2 hectáreas, no son microproductores, pero tienen 5 hectáreas, 10 hectáreas, 20 hectáreas, que son actividades que requieren bastante empleo. Eso es importante. Y tenemos posibilidad de transformación, ¿no? ¿Por qué no tenemos, no sé, chocolates de primera que se venden a $20 la barra en Bélgica? Digo yo, si tenemos un cacao de primera calidad. Y hay miles de oportunidades y de cosas que se pueden pensar. Y hay estudios que se han hecho sobre algunos avances y proyectos que se han hecho en este tema y que puede incluir también, desde luego, pues la industrialización, ponía el ejemplo del chocolate, pero el ecoturismo,
¿no? O el turismo vivencial, el turismo cultural, que son temas descentralizados y también sectores industriales en el que el Perú puede desarrollarse. Es difícil que pensemos que rápidamente pasaremos a ser una potencia industrial, pero es terrible de que cada vez tenemos menos industria textil y cada vez exportamos menos textiles y nuestra industria textil está desapareciendo sin que el Estado haya hecho nada al respecto, ¿no? Entonces, todo esto implica una apuesta por un desarrollo productivo diversificado, es decir, que salga de la apuesta de minería, 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 y eso es todo lo que piensa el Estado, ¿no? Que además ha generado grandes problemas. Termino diciendo que hay un temita aquí, ¿no? Temita no, ¿no? Que es que, bueno, ha habido una discusión, ¿no? Y un planteamiento nuestro de la necesidad de cambiar la Constitución, ¿no? Y la derecha, Keiko Fujimori siempre defendió de que la Constitución del 93 era lo máximo, ¿no? Y buena gente del consenso neoliberal, del grupo neoliberal, ha dicho, no, la Constitución del 93 es fantástica, no sé qué. El asunto es que ya esa constitución la tiraron al tacho. Ellos mismos, los fujimoristas la tiraron al tacho, ¿no? Elementos esenciales como que el gobierno no tenga iniciativa de gasto ya desapareció, ¿no es cierto? El respeto a algunas autonomías de instituciones autónomas, comenzando en el Perú por el Ministerio Público, pero un montón de otras ya desapareció. Entonces, simplemente ya la Constitución del 23 ya la desaparecieron, ¿no? Y desaparecieron, han hecho una dictadura parlamentaria. Un régimen, es una especie de, el Congreso gobierna a través de un presidente títere. Y ese es el régimen, no solo es este. ¿Me explico? La nueva constitución que han escrito estos patas dice así: si tu presidente no me gustas, te vaco. Pero tu presidente no puede hacer nada para cerrar el Congreso. Esa es la nueva constitución que han escrito. Desde luego espuria, porque no han hecho un cambio constitucional. Lo han hecho a través de leyes que su Tribunal Constitucional ha ratificado. O sea, lo han hecho por la puerta falsa, digamos, ¿cierto? Por el procedimiento inconstitucional. Han cambiado la Constitución de manera inconstitucional. Es un escándalo. Pero a la CONFI eso no le importa, no le parece mucha cosa, pero no se dan cuenta de la barbaridad de lo que han hecho y están haciendo. Y entonces se plantea con más fuerza hoy la necesidad de un cambio de constitución. Creo que esto es imprescindible. Y nada, fui un poquito rápido, disculpen si pasé varias cosas rapiditas, pero como dije, a pesar así me tomé bastante más tiempo de lo que pensaba y espero que podemos ah, conversar un poquito con ustedes, al menos tengo una media horita más. Muy bien, gracias, Y hay Pedro, varios temas en por el chat, tu... pero ustedes dirán cómo prefieren trabajar, ¿ah? Sí, gracias por la claridad que nos permite ver el sombrío panorama, ¿no? de la economía en nuestro país. Yo creo que vamos a iniciar con algunas intervenciones, preguntas. Yo lo primero que quisiera comentar es que, bueno, estamos en un proceso de lo que llamaban en economía piloto automático, ¿no? Donde el gobierno en realidad es un desgobierno que no se hace cargo eh, y que de alguna manera deja a las empresas el desarrollo de la política económica. El, entonces yo lo que quería preguntarte un poco también para clarificar un poco en este sentido es em, cómo se está cuáles son las características que definen pobreza en el país. ¿Solamente es el ingreso económico? Los sociólogos consideran que también hay situaciones como condiciones de vida. Entonces, un poco cómo está determinando eso en Perú y también qué es lo que caracteriza un trabajo de informal y qué de formal, ¿no? Porque entiendo que hay empresas que tienen contratos que son como mensuales, o sea, cada mes se puede despedir o dejar de contar con con la participación de un trabajador. Entonces, eso es formal o eso ya pasa a la informalidad o también existe el criterio de trabajo precario, ¿no? Entonces, un poco que nos aclares en ese sentido. Y bueno, Dale. y dejamos abierta
la participación para que pidan la palabra al resto de compañeros y Ya, compañeras. te respondo breve, Víctor, para tratar de promover el diálogo, ¿no? Sí, los datos que he mostrado son de lo que llamamos pobreza monetaria, o sea, solo de ingresos. Pero hay mucha crítica de que esta pobreza, esta medida es bastante limitada. Hay ahora ya una medida que se ha hecho en el Perú recién de pobreza, lo que le llamamos multidimensional, que incluye los elementos de educación, salud y otros, ¿no? Agua potable, ¿no? Y eso muestra también un deterioro, digamos, ¿no? Una serie de indicadores en los cuales hay un retroceso importante, ¿no? Por ejemplo, anemia, ¿no? Ha aumentado, ¿no? Por decir una cosa, pues muy, no sé, muy directa, ¿no? Digamos, ¿no? Y sobre el tema de informalidad, la medida de informalidad, hay varias maneras de medir, ¿no? De entender, de medir la informalidad. Solemos usar en estos indicadores, bueno, no muestro indicadores casi, ¿no? Pero estos indicadores que he mostrado por ahí, los que tienen seguro social de salud, ¿no? El que tiene seguro social de salud se le considera formal y el que no es informal. Ahora, en verdad lo que tú dices es cierto en el sentido que, o es cierto en el sentido que, en primer lugar, la informalidad no es blanco y negro, me explico, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿y la gran empresa que evade impuestos no es informal? ¿No? En realidad es ilegal, digamos, ¿cierto? No es peor que eso, ¿no? Este, y también hay, como digo, ¿no? Yo pienso, ¿no? Por el otro extremo, ¿no? El señor que me vende periódicos, que tiene su puesto de periódico que está pintado con color de la municipalidad, tiene el logo de la municipalidad, tiene licencia municipal, ¿no es cierto? Pero claro, pero no me da factura, ¿no? No me da recibo, ¿no? Yo le compro por mesa, no me da recibo. Digamos, entonces ningún periodiquero, vendedor de periódicos del Perú te da recibo. Y desde luego no está registrado como un trabajador formal en la Seguridad Social, ¿no? Que es el criterio que nosotros usamos, ¿no? Entonces, en realidad, seguramente hay mucho más tonos de grises, digamos, en el Perú, ¿no? Pero una medida que presenté y que tiene que sí es como, no sé, más fuerte, ¿no? Porque uno puede pensar este tema como el seguro social, eso, pero otro como la estructura económica, ¿no? Y la característica esencial del Perú es que hay mucho independiente o microempresa, ¿no? Independiente en el sentido que, oye, el taxista, el colectivero, trabaja solo. Bueno, no sé cómo llamar al señor como que tiene la combi, que tiene un cobrador, un voceador, como decimos aquí. Son dos, ¿no? Me explico, ¿no? O la señora que tiene, yo pienso a veces un restaurantito, pero esos restaurantitos de barrio chiquitito que tiene pues 8 mesitas con un menú barato y tiene pues no sé, pues, ¿no? Seguramente pues 3, 4 trabajadores, posiblemente 2 familiares, ¿no? Seguramente trabaja, ¿no? En la bodega, pienso, voy a la bodega y hay 2, 3 trabajadores a veces, pues, ¿no? Eso es bien informal, te das cuenta, ¿no? ¿No? Seguramente ese trabajador no tiene ningún tipo de contrato o qué sé yo, ¿no? Ahora, en las grandes empresas también hay un poco de informalidad. Los que tienen contrato a plazo fijo, a 1 mes, a 2 meses, 3 meses, en principio tienen seguridad social y por lo tanto se les considera formales. Pueden ser formales, pues, ser formal 2 meses e informal 6 meses, ¿no? Me explico, ¿no? O sea, eh, es relativo, ¿no? Hasta ahí lo comento, ¿no? Bueno, Bien, entonces Ay, damos la palabra, primero Sonia, luego Santiago y luego Mari. Sonia, adelante. dale, gracias, Víctor. Primeramente, un placer haberte escuchado, compañero Pedro. Siempre me comparo mucho desde la Argentina porque, bueno, esto que vos planteás, ¿no? Inyectar ciertas políticas públicas al sector por ahí, desde la agricultura familiar, desde los pequeños y medianos emprendimientos o productores. Bueno, esto se estuvo haciendo desde la época de Néstor Kirchner, se estuvo trabajando, obviamente con sus falencias y sus cuestiones también que en el territorio te vienen dando como no consenso siempre, sino también con cuestiones más conflictivas, ¿no? Pero a su vez también desde la construcción colectiva. Eh, y también esto que trajiste, que me parece que es algo importante, que yo veo que es una constitución que lo que está buscando y es el reflejo que estoy observando porque estamos viviendo en Argentina una situación muy crítica, que vamos a ese ejemplo de fuerza, compañera, fuerza, compañeros.
de la destrucción del Estado, pero no solamente es la destrucción de la sociedad por la sociedad, es la deshumanización y la desvalorización de la vida. Yo noto que eso es lo que se está viviendo hoy en día fuertemente en Argentina como práctica cotidiana. Hoy lo que yo veo es esto de no me importa el otro, y también lo he venido viendo desde Perú, porque, y no solamente de Perú, de toda la parte regional de Latinoamérica, pero yo creo que esto también es una cuestión mundial, ¿no? Me parece que esto, el tema de la naturalización, de la desvalorización y deshumanización de la propia vida, eso me parece que es terrible. Mi pregunta, dándole esto un poco de vuelta, porque no voy a hablar sobre Argentina, me parece muy importante traer también este tema de la economía de Perú, porque yo me vengo debatiendo muchas veces con muchos compañeros y compañeras, cuando me dicen, no, pero Perú está bárbaro, Perú está bien, Perú está mejor que la Argentina. Entonces yo le pregunto, entonces, ¿qué haces acá? ¿No? ¿Qué haces acá viniendo acá en Argentina? Andate a Perú, que te van a dar laburo. Entonces es como que también hay una cuestión cultural en crisis, no solamente del lado, no sé, regional, prefiero, porque Argentina es una cultura muy diferente a Perú, Perú está construido de otra lógica, y dentro de esas lógicas que Perú se ha construido, por ejemplo, no hay un fortalecimiento del sindicato. Entonces me parece que ahí también hay que empezar a ver cómo se puede hacer una reforma laboral donde haya paritarias, donde los derechos del trabajador, no solamente de un sector asalariado privado se dé, sino que también se pueda plantear en el sector público, que veo que el sector público es como muy poco también en la parte asalariada en estos indicadores que vos dijiste. Mi pregunta va a ser por ahí más específica, porque yo quería preguntarte, ¿cuáles serían los porcentajes en cuanto, por ejemplo, la tercerización o el subempleo o obviamente la informalidad, ¿no? De los trabajadores dentro de los sectores privados y de los sectores públicos? Porque yo sé que el Estado muchas veces también se terceriza, pero no es lo mismo tercerizar que el subempleo. Entonces me gustaría saber eso concretamente para también tenerlo como aporte, y me parece que es importante porque hay que visibilizar también ciertas cuestiones que a veces uno dice, sí, es un empleo formal, pero ¿hasta qué punto, no? Eso. Gracias. Franque, Pedro, ¿prefieres responder inmediatamente o juntamos varias Si preguntas? quieren, juntamos como quieran, Víctora, como ustedes les acomode, no sé, como Ya. sea de su preferencia. Porque, bueno, Entonces, si quieren respondo eso y trato de responder porque hay un montón de preguntas en el chat. No sé si ya, te ok, parece que acumulo un ya. poquito con el chat. No sé, Ujú. ¿ya? Ya, Este, arranca nomás, para darle dinamismo también a la cosa. dale, ok. Nada, gracias por la pregunta. Sí, creo que hay, es muy cierto lo que dice que hay mucha, no sé si llamar individualismo, ¿no? Poco respeto a la vida, poco al otro, ¿no? Y lamentablemente creo que eso está como agudizado, con más violencia las clases dominantes, pero creo que a veces también, por lo menos en el Perú, también dentro del sector popular hay mucho individualismo, ¿no? Y creo que, bueno, mi evaluación es que, claro, cuando matan 50 personas, pues la gente se repliega, ¿no? Se asusta, es normal, yo también, ¿no? Pero creo que en general es difícil una respuesta, más respuestas colectivas, ¿no? Y eso genera, creo que un gran problema, ¿no? Porque dentro de esta alternativa que yo planteaba de mejorar la economía de la agricultura familiar, de los pequeños productores, de la pequeña empresa, una gran necesidad es la asociatividad, ¿no? El cooperativismo, ¿no? El que los pequeños puedan juntarse, colaborar, ¿no? Creo que es una gran tarea, pero que creo que enfrenta muchas dificultades por este espíritu de extremo individualismo que me parece domina, ¿no? Entonces creo que hay que esforzarse por ahí, pero que ahí como que es una especie de lucha cuesta arriba, ¿no? Es muy necesaria, pero la veo muy cuesta arriba, ¿no? Eh, no tengo aquí porque podría buscarlo, tengo en mi computadora, ¿no? Los indicadores sobre su empleo, los publica el INEI regularmente. Y bueno, este cuadrito que les mostré muestra un poco la informalidad, en distintos tamaños de empresas, ¿no? La que tengo acá, ¿no? Entonces, esto lo que muestra, ahí estoy compartiendo, ¿no? A ver, perdón, sí, ¿no? Como, si ves aquí el grafiquito, creo que lo estoy viendo, ¿no? Sí. Aquí en las grandes empresas hay un 8% de informalidad, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? ¿No? Una gran empresa no debería tener ningún informal, ¿no? ¿Esto qué son? Los contratados por recibo, los contratados en negro,
¿Me explico? Son propiamente ilegales. Esto es lo que la SUNAFIL, ¿no? Y un buen trabajo sindical debería eliminar, ¿no? Si lo ves en el largo plazo, el 2005 al 2021 ha ido reduciéndose, ¿no? O sea, sí hay ahí un avance que creo que es importante y creo que hay una fuerza, ¿no? De lo que hemos presionado la SUNAFIL, de algún avance de los sindicatos, ¿no? Que va ayudando, pero sin duda todavía aquí hay pues una buena cantidad de trabajadores que no debieran existir, ¿no? Finalmente estamos hablando, si las grandes empresas son 1.345.000 trabajadores, ¿no? 8% son como 100.000 trabajadores que pertenecen a grandes empresas y que son informales. Eso no debería suceder. Me explico, ¿no? Ahí hay una lucha que dar y creo que el tema de, hay una parte que es la fiscalización del Estado, pero creo que un movimiento sindical amplio debería tener eso como una de sus metas, ¿no? Es una de las dificultades en el Perú. Por ahí mencionaste, creo, Sonia, el tema de, claro, el problema que tenemos en el Perú es que el 70% de los trabajadores formales, me explico, tienen un contrato, lo que tienen es un contrato temporal. Entonces, el contrato temporal lo que hace es que cuando un trabajador quiere hacer su sindicato, el empleador simplemente lo despide. Y hay tanto desempleo, tanta gente queriendo chambear. El trabajador formal de contrato a plazo fijo no tiene ningún derecho. ¿Me explico? O pues, tiene seguridad social, correcto, pero no puede reclamar por el despido porque su contrato era de plazo fijo. Entonces, hay una gran dificultad en la estructura legal y económica para lograr hacer un movimiento sindical en el Perú. Hay que hacerlo, digamos, ¿no? Eso para mí no quita para nada la importancia de la tarea, ¿no? Pero sí hay que entender las dificultades estructurales para eso, ¿no? Y desde luego, pues la política neoliberal, el gobierno nunca le ha gustado y la derecha y los grandes empresarios siempre lo convocan, ¿no? Aquí Margot pregunta sobre los monopolios del mercado, salud, alimentación. Bueno, en alimentación hay mucho, ¿no? En el grafiquito que les mostré, que les he pasado aquí por el chat, el PPT, van a ver cómo, no sé, en la leche, 85% una sola empresa y además totalmente corrupta. La leche no solo abusa de los consumidores, sino también de los productores, se compra a los municipios distritales para el vaso de leche, etcétera, ¿no? Pero ese mismo monopolio se ve en un montón de otros productos industrializados, aceites críticos, ¿no? Como aceites, por ejemplo, u otros, ¿no? Entonces sí hay un gran peso de los monopolios en el Perú, digamos, ¿no? Y en otros casos, como la salud, hay una debilidad de la salud pública y una total desregulación de los seguros privados y la salud privada, en los cuales no sé si tal vez no hay monopolio, pero hay mucho abuso sobre un consumidor que está un poco indefenso, ¿no? Uno va y no sabe lo que el médico te va a decir o no, te recomiendan un medicamento, es difícil saber los precios y al final los que venden los medicamentos es solo una cadena de boticas y terminan pues ¿no? Lucrando con un tema esencial como la salud, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí está clave, ¿no? Aquí Margot también pregunta, ¿el Estado solo debe actuar sobre educación, salud e inversión pública? No, en realidad es una como simplificación, digamos, ¿no? Por poner algo simple, digamos, ¿no? Como esencial, ¿no? Como los grandes puntos que podría tener un programa, digamos, ¿no? Creo yo, ¿no? Pero hay muchos otros temas en realidad en los cuales en los cuales el Estado debe actuar, ¿no? Hablé de la regulación de la salud, por ejemplo, ¿no? Pero, no sé, la reforma del transporte, no solo es inversión, sino es que adecuar la reforma del transporte. Todo el tema ambiental, me explico, ¿no? Todo el tema de la deforestación, el cambio climático, es todo un gran tema. La promoción del ecoturismo, de un turismo sostenible. En fin, la cantidad de temas que me parece que pueden plantearse son bastante grandes, ¿no? Solo como he planteado como grandes temas, digamos, ¿no? Tal vez insistiría en que esto pasa, o diría que un nudo crítico, ¿no? Para poder avanzar en el Perú está en el Estado, ¿no? Está en la política y en el Estado, ¿no? Porque siendo muy convencido de que hace falta tener, por ejemplo, lo que llamamos una segunda reforma agraria, un gran impulso a la pequeña agricultura familiar, también es cierto que el Estado está
y lo vimos, ¿no? Totalmente desarmado, ¿me explico? Con una bajísima capacidad para actuar. Uno dice, hagamos todo esto y uno ve las herramientas que tiene el Estado para eso y uno se da cuenta que, pues, que hay que darle crédito a los agricultores. No hay cómo. Los grandes bancos no llegan, el banco agrario no funciona, no hay cómo. ¿No? Hay que hacer y ayudar con los fertilizantes a los agricultores. El Estado prácticamente, pues las agencias agrarias son una lágrima, digamos, ¿no? Entonces, hay una gran tarea de reconstrucción del Estado, de recuperar la capacidad del Estado, y que es algo que no se hace de la noche a la mañana, ¿no? O sea, esas cosas requieren un gran esfuerzo constructivo, digamos, ¿no es cierto? Que me parece que es un gran tema, ¿no? Y que exige también una un nuevo pacto, pues, del Estado con la sociedad, y también una sociedad que no sea tan individualista, ¿no? Que podamos lograr generar un nuevo espíritu para que podamos pensar en que, bueno, una fuerza colectiva puede cambiar las cosas, ¿no? Con una nueva alianza, digamos, entre el Estado y los pequeños, medianos productores, ¿no? En términos económicos, ¿no? Eso pensaría como ideas principales de algunas de las cuestiones. Alguien me pregunta sobre la economía social de mercado. A mí estas grandes definiciones como de economía social del mercado, economía popular del mercado, economía nacional del mercado, me parece que no son tan informativas, la verdad, le diré. No dicen tanto. Por ejemplo, en realidad podríamos discutir, supuestamente nuestra Constitución habla de economía social del mercado. ¿Realmente tenemos una economía social del mercado en el Perú? No sé, la verdad, no me parece. Pero otros dicen que sí, ¿no? El término me parece que es como que es un término que termina siendo tan laxo que acomoda mucho, ¿no? Me explico, ¿no? Entonces, igual de mercado, ¿qué quiere decir de mercado? Yo pienso que no hay que eliminar el mercado, ni pienso que el mercado no tenga un rol, efectivamente, pero el Estado también tiene que tener un rol muy importante de planificación, de construcción de futuro, de promoción del desarrollo productivo, de mirada estratégica. Economía social de mercado no lo llena, pero economía socialista tampoco me llena, la verdad. Entonces, no tengo yo un término resumen, así como calificar, ¿no es cierto?, en 3 palabras la economía que quisiéramos, ¿no? Prefiero explicar un poquito más, ¿no?, las medidas o los cambios que me parece que son necesarios. Listo, no sé si todavía tengo unos 15 Tienes tres minutitos. manos Entonces, levantadas, Pedro. ya, adelante, no sé, Santiago Víctor. primero, Mari y después Fernando. Fernando. Adelante, Santiago. Bueno, buenos días, saludar a los compañeros y las compañeras y al expositor que realmente mucha claridad y nos ayuda bastante a entender los temas económicos. Tengo un par de reflexiones. Primero, el tema de la balanza comercial es un eje principal para cualquier política económica y los países subdesarrollados lo que hacemos es traer inversiones, o los gobiernos de turno, para que se lleven los productos primarios. Póngale, se llevan productos primarios por $1 millón y nosotros terminamos comprando esos productos ya hechos, transformados por $1.200.000, es decir, la balanza comercial ahí se hace más problemático. Desde una política de izquierda, ¿qué se plantearía? ¿Solamente mayor impuestos a estas empresas explotadoras de nuestros recursos o se está pensando otra situación? Segundo, usted ha indicado en su intervención que en Perú hay 1/3 de la clase trabajadora solamente en el sector formal. Es una realidad que atraviesa casi Latinoamérica. Acá en Argentina tenemos casi el 60% del sector informal. Y tengo entendido que en otros países como Ecuador, Colombia, las cifras son iguales. Ahora, lo que pasa es que, y esto yo lo tuve una charla con los compañeros que se creen hoy los nuevos empresarios. El compañero que tiene una moto, un auto y se dedica a hacer entrega de comidas o de productos de las grandes plataformas, se considera empresario porque el capitalismo así lo ha generado, así lo ha creado y así lo hace creer que es el nuevo empresario, la nueva forma de hacer empresa. Ese personalismo, ¿no? Entonces, desde la izquierda, ¿qué política y qué discurso debemos convocarlo a esos compañeros que ya no son los trabajadores, ya no es la clase trabajadora clásica,
sino tiene una mentalidad empresaria y que piensa que desde esa lógica se va a desarrollar económicamente. Muchas gracias. Gracias. ¿Recogemos algunas Mari. más o Sí, Mari. respondo? Mari. Muy buenas tardes, compañero Pedro Franque. Es grato tenerte en nuestras líneas. Agradezco al Comité Nuevo Perú de Chile por organizar este evento. Le hice una pregunta anteriormente sobre floración sucia. Le tendría otra pregunta. ¿Y por qué en el Perú, por qué Perú es considerada una economía como ejemplo de estabilidad económica en todo Latinoamérica? A pesar de toda la descripción que usted hizo primero, ¿y en qué modo los peruanos en el mundo, los PECs, aportamos a ese crecimiento en el Perú, a la economía peruana? Gracias. Gracias, Mari. Fernando, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muchas Hola, gracias, Hernando. tu presentación muy clara. Pedro, yo quisiera ir un pasito más allá. Entiendo que es muy importante comenzar a pensar el programa económico de gobierno y para esto lo fundamental es tener un análisis, un diagnóstico muy claro de la situación de la economía peruana, si no es imposible identificar los puntos en donde hay que poner, digamos, las prioridades en el camino de un proceso de transformación más profundo, que creo que es lo que nos motiva. Pero precisamente en ese camino, creo que hay un tema que es útil también valorarlo desde la mirada de los economistas con una visión quizá más de economía política, en el sentido de que a tenor, aprovechando que tú has tenido una experiencia ya como ministro de Hacienda en el Perú realmente existente, o sea, en el Perú que tenemos hoy, con esta realidad política, social, tal cual es, con estas hegemonías y predominios que tenemos, es una economía, Perú es un estado mafioso, si es que no un estado en vías de ser fallido. Y gobernar eso realmente es un reto gigantesco, máxime desde la izquierda, máxime. Digo, para ellos se trata de gestionar la distribución de las rentas que se obtienen de esa constitución que han hecho adrede de la economía precisamente para medrar de ella. Entonces, el punto es, tenemos que plantearnos el tema económico, sí, pero también tenemos que pensar cómo ya con esta herramienta en mano avanzamos en rearticular el esquema político. De lo contrario, pues podemos seguir teniendo repeticiones frustrantes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A lo mejor no es el término más justo, es el que me viene a mente ahora, pensando un poquito en lo que fue tu experiencia como ministro de Hacienda del gobierno Castillo. ¿Qué te enseña a ti en relación con empujar en el cambio político en el país en la medida que nos vamos armando de herramientas e instrumentos de gobierno también? Ahora interviene Juan Tafur de Italia. Adelante, Juan. Compañeros, compañeros, muy buenas tardes, compañero Frank. Gustosísimo de tenerlo entre nosotros. Lo que quería comentar es en relación a lo que usted ha hecho al rol de los sindicatos en lo que podría ser la economía informal y toda la situación que se vive en Perú. Es bastante difícil en este momento, seguramente, de los movimientos que hay a nivel económico dentro de las empresas. Lo digo porque lo vivimos aquí en Europa y lo enfrento todos los días porque ya tengo un rol dentro de los sindicatos, pero no es este el comentario que quería hacer. Lo que le quería preguntar es la propuesta suya sobre lo que es el intervento del Estado en la economía, la inversión del Estado en la economía para dinamizar la economía. ¿Qué relación se puede tener en alianzas o en estrategias
de política económica a nivel internacional, porque nosotros tenemos, por ejemplo, la cuestión de los BRICS o la cuestión que riguarda a la economía chinesa. Sabemos, por ejemplo, la construcción del gran puerto que hay ahorita en Chancay. Entonces, porque no pienso que en este momento una economía autárquica nos permitiría tener un rol en la economía, en el desarrollo de nuestra economía peruana. Gracias. Gracias. Voy respondiendo ya Sí, y ultimito, ¿sí? cerrando. Porque ya tengo que salir. Gracias, Juan. Y muy buenas preguntas, además, ¿no? La primera pregunta, no me acuerdo el nombre del compañero, sobre la balanza comercial y el hecho que las exportaciones son básicamente primarias, ¿no? En el horizonte, digamos, inmediato, mediano, nuestra balanza comercial está muy sólida, ¿no? Los precios de las materias primas nos dan un espacio grande. Y en ese sentido, nuestra situación es distinta a la de, no sé, Argentina, Bolivia, ¿no? Y otros momentos en el Perú donde se sido crítico. Eso no es un tema crítico en el Perú. Pero sí es un tema crítico lo que dice el compañero, que es que esta estrategia simplemente de portar piedras, para decirlo de alguna manera, no genera empleo, genera desigualdad, genera corrupción. Entonces es una mala estrategia. Y ahí el tema, pues, no sé si lo decimos bien, ¿no? Pero la idea de desarrollo productivo diversificado, en realidad habría que ponerle apellido diversificado fuera de la minería, ¿no? Digamos, ¿no? No fuera de, digamos, ¿no? Porque yo creo que también hay oportunidades alrededor de, ¿no? De insumos, de elaboraciones, ¿no? A mí finalmente me parece interesante lo que Chile, por ejemplo, está haciendo con el litio, ¿no? Tal vez los momentos los compañeros podrían contarnos un poco más, ¿no? Se ve tal vez es muy parcial, pero para lo que hay en el Perú se ve, se ve muy distinto, ¿no? Aquí no hay ni un milímetro de movimiento a favor de que la minería y nuestros productos mineros se transformen un poquito, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que trabajar mucho, ¿no? Y yo tengo la idea de que ahí hay opciones, nosotros con nuestra biodiversidad cultural, geográfica, la agricultura, el turismo, pero pienso que hay que identificar también opciones estratégicas en el sector industrial y que tenemos que aprovechar todos los espacios disponibles para crecer en áreas que no sean la básica industria extractiva, ¿no? Y esa es la forma de transformar, ¿no? Esta característica de la balanza comercial, ¿no? También sustituir importaciones y tener, pues, exportaciones más diversificadas, ¿no? Pero también para el mercado interno, ¿no? Decir, compañero, que efectivamente uno de los problemas que tenemos es que cala este mensaje aquí en el Perú como del emprendedurismo, ¿no? De que los compañeros están como sobreviviendo, pero ahora ya son, pues, capitalistas, ¿no? ¿No? O si se quiere, el progreso depende de cada uno. Mejor que el Estado no se meta, ¿no? ¿No? Este discurso ultraliberal que creo que a veces empata, pues, con la realidad cotidiana, ¿no? Es como pienso en el Perú, el señor que hace taxista colectivero. Claro, el Estado trata de regular el mecanismo de los colectiveros y los taxistas colectiveros lo que quieren es que el Estado no se meta, ¿no? Entonces se refuerza un punto de vista ultraindividualista. Creo que es un gran reto de nuestra parte poder transformar y explicar que, pero que por ese lado no vamos a ninguna parte, digamos, ¿no? No vamos a ninguna parte, ¿no? En realidad, ¿no? Una compañera preguntaba sobre la estabilidad macroeconómica y, digamos, aquí hay dos cosas, ¿no? Uno, si el Perú tenía una, digamos, buena estabilidad macroeconómica en el sentido de, este, en el pasado, los últimos 20 años, ¿no? Un tipo de cambio bastante estable, una inflación relativamente baja, poco endeudamiento público, ¿no? Sostenibilidad fiscal, que le llaman, ¿no? Fuerza fiscal, ¿no? También ha sido la estabilidad de la desigualdad, la estabilidad de la contaminación, la estabilidad del abuso contra los trabajadores, la estabilidad, todo eso también ha sido estable, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? O sea, digamos, seamos claros, ¿no? Claro, se habla solo de estabilidad macroeconómica, no se habla de que la desigualdad también ha continuado, ¿no? Que para nosotros es importante, ¿no? Y bueno, uno de los temas es que precisamente toda esta caída de la presión tributaria pone en riesgo la sostenibilidad fiscal en el Perú, ¿no? Es crédito justo recién, ¿no? Tenemos una sostenibilidad fiscal, pero un equilibrio de bajo equilibrio, ¿no? No hay mucho déficit porque hay poco gasto y poco ingreso.
eso es bueno y no tan bueno. Es bueno tener un cierto equilibrio y no endeudarse demasiado, ¿no? Hasta un cierto límite, porque ahí hay un espacio fiscal, no lo voy a desarrollar ahora. Pero es malo en el sentido que tenemos unos ingresos tributarios ridículos y tenemos una salud pública y una educación, unas carreteras de porquería. Eso no es bueno. No sé, la estabilidad de las carreteras de porquería y la salud pública miserable, esa no es buena, ¿no? Entonces ahí hay que entender también hasta dónde llega las ventajas de la estabilidad, ¿no? Preguntaba sobre el aporte de los PECs. Las remesas en el Perú ahorita son algo de 4.400 millones de dólares anuales, frente a unas exportaciones totales de 64.000. O sea, son algo del 6% de las exportaciones, si queremos hacer un cálculo. Entonces, ¿aportan al Perú las remesas de los PECs al Perú? Sí aportan. No es como el caso de, no sé, El Salvador, donde pues la balanza comercial se sostiene por las remesas de los migrantes, digamos, ¿cierto? Tiene un peso, pero es un peso, digamos, relativo, ¿no? Pero que de todas maneras tiene que ser considerado, ¿no? Luego, compañero, hablaba de todos estos temas de economía política y también Fernando, ¿no? Uno sobre la economía internacional. Creo que ahí tiene bastante razón en el sentido que el compañero preguntar, yo creo que hay esta nueva mundo con conflicto, con caída de la hegemonía norteamericana, con espacio para China y otros países, y en esta, digamos, conflicto, competencia entre países mucho más poderosos que el Perú, tanto las grandes competencias como las medianas potencias, ¿me explico? O sea, China y Estados Unidos son mucho más poderosos que el Perú, sí, pero también, no sé, cualquier país europeo, también Brasil, también ahorita Japón, son mucho más poderosos que el Perú, digamos, ¿no? En términos económicos y reales. Pero ese conflicto nos debería abrir espacios. Me explico, ¿no? China va a ser un puerto, está haciendo un puerto en Shanghái, Estados Unidos se queja, ¿no? ¿No? Y lo ve como un riesgo geoestratégico cuando todos sus rollos no lo son, vamos, hipócritas de porquería, digamos, ¿no? Ok, pero en ese conflicto nosotros deberíamos pues sacar algo, ¿me explico, no? Tener una postura, ¿no es cierto? Negociar algo, ¿no? Con lo poco que podemos negociar de nuestra debilidad, pero deberíamos negociar algo, pero nada, el gobierno actual y el establishment peruano pues no negocia nada, ¿no? Digamos, ¿no es cierto? Esto es una pampa donde el extranjero chino, norteamericano, canadiense, donde sea, hace lo que quiere, ¿no? Y esto pues es un tremendo daño para el Perú, desde los daños que permitimos que haga, en términos de contaminación ambiental, social, impuestos, corrupción, etcétera, hasta lo que podríamos sacar, ¿no? Bueno, efectivamente, el puerto de Chancay, yo no estoy tan convencido de que tenga tantos beneficios como dicen, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no de que eso sirva para tener algún tipo de plataforma industrial en el Perú y de hacer algún tipo de joint ventures para que los chinos traigan tecnología al Perú? Aprovechemos algo. Pero hasta ahora nada, los chinos van a hacer el puerto y van a hacer lo que les da la gana. Bueno, eso me parece a mí pues pésimo, digamos, ¿no? Esto no tiene ninguna estrategia, ninguna visión de futuro, nada, ¿no? Y bueno, y eso, dicho de paso, eso en términos como estratégicos, hay este tema grande, ¿no? Que preguntaba Fernando, y yo todavía no tengo una reflexión completa, ¿no? Pero me hace pensar, uno, la situación internacional nos da un espacio. Si lo sabemos aprovechar, nos da un espacio. Los americanos tienen una serie de problemas, digamos, siempre fuimos pues el patio trasero del gobierno norteamericano, ¿no? Pero los Estados Unidos hoy pues son un imperio debilitado, ¿no? Quizás en retroceso, podríamos decir. Eso no quiere decir que no hagan nada y no sean peligrosos, y etcétera. Pero creo que nos da un poco de margen de juego, ¿no? Es un momento, en ese sentido, que ayuda un poco, ¿no? Digamos, ¿no? Qué sé yo, que la Corte Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos saque un fallo, ¿no? Una resolución diciendo al Congreso que no pueden aprobar esa ley contra los delitos de lesa humanidad que quieren que salga Fujimori. Bueno, es algo interesante, digamos, ¿no? ¿No? Tiene todas sus debilidades, por supuesto, pero no está mal, ¿no? Pues creo que nos da un cierto espacio político. Pero mi mayor duda y dificultad en realidad efectivamente es
cuáles son las fuerzas sociales que sostienen el cambio, ¿no? Creo que hay este tema de que lamentablemente el grupo de poder económico es un grupo muy cerrado, ¿no? Muy consolidado y muy ultraderechista, muy reaccionario, muy autoritario, ¿no? Y creo que no se ve un espacio en términos económicos, ¿no? De economía política, de medianas empresas, pequeñas empresas que se distancien, ¿no? A mí me llama la atención en términos de economía política que es como, fíjense, la industria nacional el año pasado ha caído 8%. Es una caída brutal. Ha seguido cayendo en enero, febrero y marzo de este año. En este año hemos visto que la Sociedad Nacional de Industria haya dicho una palabra de crítica al gobierno, de llamado de atención del desastre que tiene la industria del Perú, ni una. A mí me parece que es como, o sea, incluso por autorrespeto gremial, me explico, si eres presidente de un gremio y la política económica ha hecho que la producción de tu sector ha caído 8%, una recesión tremenda y sigue, por lo menos, no sé, sale a los medios, llama la atención, pide algo, no sé, por lo menos di lo mal que te están tratando, lo mal que estás. Cero, ¿no? Nuevo presidente de la Sociedad de Industrias, un señor textil, lo conocí cuando era ministro de Economía y Finanzas. La industria textil está en declive. Y lo único que dice, las primeras declaraciones del presidente, no, presidente de la Sociedad de Industria, es que vamos a estar muy bien en el futuro. Vamos a estar muy bien en el futuro. ¿Y la política económica? No entiendo. Nada. Entonces, lamentablemente, ahí me parece que es un punto difícil porque por más que yo creo que una alternativa popular de izquierda tiene que asentarse principalmente en los sectores populares, pienso desde mucho tiempo que se necesitan aliados en los sectores empresariales, ¿no? Necesitamos aliados hacia lo que podemos llamar la burguesía nacional, digamos, ¿no? Aunque sea parcial, ¿no? Pero se ve eso bastante difícil, ¿no? Y eso creo que también es otro tema en el cual tenemos que trabajar eso. Ahora, en términos políticos diría, tal vez el gran tema que no está suficientemente analizado, ¿no? Ya termino con esto, es las fuerzas regionales, ¿no? Creo que hay un desarrollo en las regiones complejo, con una respuesta política muy fuerte en el sur, y esa respuesta política en el sur no solamente es popular, social, también ha tenido un sostén económico. La derecha, como puso el grito en el cielo, ¡qué barbaridad! ¿Quién financia los puneños que vienen en Lima? Seguramente son los narcotraficantes y no sé qué. Bueno, no. Hay empresarios formales e informales del sur peruano que, bueno, quieren algo mejor, defienden su identidad, piensen que este gobierno es una basura, que el golpe fue una porquería, ¿no? Que el golpe de fue una porquería y están dispuestos a apoyar una protesta, como los grandes empresarios de derecha han puesto millones de dólares a favor de Keiko Fujimori, ¿no? Solo que cuando es del otro lado no les gusta, ¿no? Pero hay ahí una fuerza. Creo que todavía muy desorganizada, muy desorientada, ¿no? Todavía el tema programático hay que trabajarlo mucho, pero en términos de fuerza social creo que es un gran trabajo que tenemos que hacer ahí, ¿no? Y bueno, muchas gracias amigos, disculpen que ya me he pasado un poquito y yo tengo ya que retirarme, Gracias, tengo otras Pedro. tareas que hacer, así que nada, espero haber sido útil para todos. ¿Sí? Al contrario, muchísimas Muchas gracias, Pedro, gracias. por la exposición. Víctor, Gracias, adelante. gracias, nos hablamos. Sí, queremos agradecer Un tu gusto verlos. participación Gracias, y un estaremos abrazo. en otra oportunidad, nos volveremos a encontrar y seguiremos. Seguramente, seguramente. Eso. Listo. Chao, Gracias. compañero. Yo tengo la exposición de Pedro, no hay ningún problema. Aparte, para los que no la han visto, también estaba en el WhatsApp, pero yo la tengo y se las voy a hacer llegar. No hay ningún problema. Incluso había un Listo. compañero de Abancay que me la estaba pidiendo, también ahí se las voy a hacer llegar. No hay ningún problema, la voy a colgar en la Macrosur. ¿Ya? Muchas Eso. gracias. Gracias. Bye, Muy bye. bien, gracias a todos. Nos estamos viendo la próxima. Luego. Saludos, hasta la próxima. Gracias. Saludos, gracias. Chao. Gracias.